Va a salir igual ahí para... Ahí está. Ahí está. La idea de poder tener este espacio de intercambio, principalmente yo voy a hacer una breve introducción de como de la propuesta de la materia y después, bueno, Claudia va a trabajar con lo específico de la modalidad de libres. La idea nuestra como cátedra era generar una estrategia de evaluación que les posibilitara tener un tiempo de producción acorde a los momentos que estamos viviendo en cuanto a la emergencia sanitaria. Estamos entendiendo y conocemos por la experiencia del propio equipo que algunos procesos de evaluación requieren tiempos físicos que el contexto en el cual estamos atravesando genera necesariamente que no se pueda tomar igual que en la presencialidad. Entonces ahí es donde, bueno, tanto Claudia como Alejandro y yo tratamos de pensar una estrategia de evaluación para la modalidad de libres como para los regulares en ese entorno que es Moodle Psico. Moodle Psico es uno de los entornos propios de la facultad, es el primer entorno que tiene la facultad propio, el cual está articulado con el CIU guaraní, lo cual genera indefectiblemente la tranquilidad de que todo lo que suceda vía CIU guaraní adentro del entorno garantiza la institucionalidad. Esto es importante porque ustedes van a tener resguardo institucional en cada una de las comunicaciones que nosotros estamos haciendo y el ingreso vía CIU guaraní garantiza que por haber sido inscriptos en esa materia, ustedes van a poder ingresar al aula donde se va a evaluar esa materia. Después también la posibilidad de entender que ese entorno, que es el Moodle Psico que estamos trabajando, nos da la posibilidad de establecer una instancia con un cronograma de tiempo para que ustedes puedan realizar las dos etapas que corresponde por estatuto y por reglamento, por el REP, de la evaluación para libres, que es la instancia que remite los contenidos de prácticos, que Claudia va a explicar ahora, y lo que corresponde a los contenidos del programa general de la materia, que tienen que ver específicamente con lo que vamos a trabajar en la segunda etapa de haber aprobado la primera. Entonces ahí tenemos que pensar que para poder aprobar la materia en condiciones libres hay necesariamente que tener dos etapas, dos trabajos de integración de contenidos aprobados. Eso va a generar que ustedes tengan un primer momento, el 19 de agosto a las 10 de la mañana, una primera instancia vinculada con los trabajos prácticos y una segunda instancia vinculada con los contenidos de teóricos. Para ello vamos a tener que entrar sí o sí al aula. Ese aula que ustedes tienen la posibilidad de acceder vía CIU Guaraní, está alojado un botón específico en el margen superior derecho de la barra de contenidos de lo que es el CIU Guaraní personal, y ahí van a tener el acceso a Moodle. Ese acceso a Moodle tiene una primera pestaña o una primera presentación que explica la modalidad de la materia en cuanto a cómo se va a evaluar, un aviso, que sería un foro de avisos importantes, y después tienen el programa general de la materia. Aquellas personas que rinden en la modalidad de libres deben usar el último programa vigente, ahí tienen disponible el programa 2020, un enlace a la bibliografía obligatoria de la materia y dos carpetas que tienen que ver con los recursos audiovisuales y uno vinculado con la escritura académica. ¿Por qué ponemos esas dos cuestiones? Porque seguramente ustedes van a poder preparar de acá a la mesa de examen a través de esos recursos audiovisuales, van a poder preparar mejor la materia porque van a tener recursos con los cuales consultar, revisar, a partir de ejemplos específicos, cómo se abordan los contenidos del programa general de la materia. Eso es importante porque también les va a posibilitar, al momento de hacer la segunda instancia, tener mayores herramientas para poder resolver las consignas de desarrollo del examen de teórico, pero también les va a servir bastante para poder bajar los contenidos de práctico. La segunda propuesta tiene que ver con la escritura de textos académicos. ¿Por qué damos esa información? Porque presuponemos también, como algo importante para considerar en los elementos a evaluar, la escritura académica. Esto es la forma en la cual se comunica cada uno de los trabajos. Eso necesariamente tiene que ver con las características formales de la escritura, pero también con aspectos de la edición, de la coherencia del texto, con el respeto por las consignas, bueno, con toda una serie de elementos que tienen que ver también con la correcta
referencia a la bibliografía que utilizamos. Bueno, todos esos elementos son importantes y componen las dos instancias de producción, tanto para regulares como para libres. Después tienen, dentro de ese dos grupos o dos cajas en las cuales se reparten los exámenes de la mesa del turno de agosto. Una específico para regulares y una específico para libres, que es el caso con el que ustedes van a trabajar ahora. Ese examen libre tiene una modalidad, que es un archivo que ustedes van a poder descargar, que es el que está también en la página web, y después un foro de consultas. ¿Por qué pusimos un foro? Porque entre la reunión de hoy y la del martes que viene, hasta el día de la mesa, ustedes van a poder hacer consultas específicas producto de cómo va a surgir en relación con el acercamiento, con la propuesta del examen de libres, cuestiones que tienen que ver con la puntualización de cada una de las consignas, cómo abordar los materiales, cómo presento el trabajo, cómo lo tengo que subir, cómo lo tengo que armar, todo ese tipo de cosas las vamos a ir pudiendo resolver en un foro. Ese foro está abierto para todas las personas que van a rendir libres, entonces todos van a poder nutrirse de lo que han consultado. Además de eso, ahora ustedes no lo tienen visible, pero lo van a encontrar, van a tener las consignas y el lugar donde se va a subir. Ese lugar donde se sube el archivo, que después lo va a explicar mejor Claudia, es el espacio donde ustedes van a tener que alojar la producción resultante de ese trabajo de libres. Si no está subido, si no está cargado, no hay forma que nosotros lo podamos evaluar. No lo vamos a recibir ni por Cibo Guaraní y no lo vamos a recibir por los correos personales. Entonces es importante, de nuevo, usar ese foro para poder revisar en tal caso cómo sería subir el archivo en la sección tarea, cómo sería la consigna y todo lo demás. Nosotros tenemos un tiempo físico para poder desarrollar la mesa de examen y las notas las vamos a ir subiendo también en esa sección tarea, dando cuenta en una primera instancia de estado de aprobado o desaprobado del trabajo práctico, corresponde a la parte de contenidos de los trabajos prácticos, y después una nota numérica vinculada a la evaluación de regulares, o a la segunda parte, perdón, de la instancia de libres, que tiene que ver con la evaluación que es parecida a la de los regulares, que tiene nota numérica. Esa necesariamente tiene que tener 4 puntos o más para poder aprobarse. Aprobando esas dos instancias, la persona que rinde en la modalidad de libres aprueba la materia. Si yo no apruebo la instancia de prácticos, no puedo hacer la segunda instancia del programa general. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que aprobar sí o sí el trabajo para integración de contenidos, que es esta propuesta de análisis del discurso. Para eso, Claudia construyó documentos muy claros y muy precisos de cómo es la modalidad y cómo es la materialidad con la cual vamos a trabajar, que ustedes también tienen un plazo y un tiempo anterior a este para poder ir revisando esos contenidos y pudiendo revisar cómo se articula cada una de las propuestas, y teniendo la posibilidad de pensar que en la propuesta general de evaluación la cátedra está presuponiendo no una idea de examinación, de repetición del contenido, sino un proceso de apropiación de la propuesta general de los contenidos de la materia. Entonces ahí es donde reivindicamos ese tipo de ejercicio que tiene ciertas características. En general, esa es la propuesta en la cual la cátedra instaló en ese Moodle Psico las dos instancias de evaluación para la modalidad libre. Yo ahora la voy a dejar ahora a Claudia, que es la que está con mayor claridad en cuanto a la propuesta del examen de prácticos, y cualquier cosa empezamos a responder las consultas después de esta breve presentación. Así que bueno, no sé, Claudia, todo tuyo. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola. Me quedé pensando que seguramente para otras materias han utilizado el recurso para subir tareas, ¿no es cierto? En la plataforma. Así que bueno, por más que mudemos a Moodle, el sistema más o menos es igual, pero una vez que después recorran, cuando ya puedan entrar al aula, que seguramente ya pudieron, van a ver que es muy sencillo, independientemente de que después nos puedan hacer las consultas, pero digamos el procedimiento es subir un archivo, seguramente no van a tener inconvenientes, lo importante es seguir las consignas para rotular el archivo con el nombre y el apellido, bueno, todo eso lo van a recibir con las consignas, pero bueno, no creo que les ofrezca mayores dificultades. Después, respecto de lo que es la evaluación de los prácticos, no sé si ya estuvieron leyendo por ahí el texto de Parrett, habrán visto que
dentro de los paradigmas para pensar la lingüística, está el paradigma que privilegia la función representativa del lenguaje, y por otro lado está el paradigma que representa que significa la función comunicativa del lenguaje. En los prácticos nos paramos desde ese lugar, desde la función comunicativa del lenguaje, donde están los estudios del discurso y la pragmática. Todo lo que hacemos en los prácticos está vinculado con los estudios del discurso. Anteriormente, en los programas anteriores, la unidad 5 y la unidad 6 eran características de todo el recorrido de los prácticos, pero en los últimos programas van a ver que la bibliografía de los prácticos está como intercalada en todas las unidades, porque fuimos como ensamblando, bueno, fuimos mejorando el programa, y fuimos ensamblando los contenidos teóricos y los contenidos prácticos como para ir más o menos, en la estancia de la cursada, para ir más o menos al mismo tiempo. Así que igual en la consigna van a tener la bibliografía, y en la guía que estuvimos preparando, que la vamos a ver ahora, también. Todos los materiales los van a encontrar en la página que tenemos, que es lingüísticapsicología.weebly, ya pudieron ver. Ahí tienen un montón de material de ayuda para teóricos, y en la solapa específica de la mesa de libres, ya tienen algunos documentos donde les adelantamos los materiales con los que vamos a trabajar, porque, digamos, no tiene sentido que sea sorpresa, porque nos pareció que era mejor que puedan ir leyendo. El análisis del discurso es una disciplina de corpus, es decir, para poder decir algo, para poder hacer un análisis, necesitamos una materialidad discursiva, ¿no?, respecto de algún tema en particular. Eso es lo que vamos a ver ahora. Si les parece, si tienen alguna otra duda, si no, nos metemos directamente con la guía, ¿les parece? ¿Sí? Les comparto pantalla, y a ver dónde estoy. Sería la guía acá. Creo que es esta, sí. A ver. Ahí está. ¿Este documento ya lo estuvieron mirando? Bueno. Sí. Perfecto. Y porque si no es medio feíto, ¿viste? Parece que hablas y no sabes si te escuchan o no te escuchan, así que por lo menos hágame así. Bueno, acá adelantamos esta idea de que de uno de los ejes de estudio que privilegia la lingüística es la función comunicativa. Desde allí transitamos los estudios del discurso en los trabajos prácticos. Así observamos las herramientas. Digamos, nuestra propuesta es teórica y metodológica, digamos. Tenemos unos recorridos teóricos que después nos sirven a los fines de un recorrido metodológico, que eso es lo que hacemos en los prácticos, ¿no? Ponemos en práctica unos recorridos inicialmente teóricos. Partimos de no entender al lenguaje como un instrumento que refleja la realidad, sino como una práctica que participa activamente en la construcción social de la realidad, en la construcción de sentidos, ¿no es cierto? Entonces recuperamos esta noción de discurso que pone al sujeto en un papel central, ¿no? Y que lo integra a la producción de enunciados, es decir, las personas deciden, consciente o inconscientemente, seleccionar del lenguaje, de la lengua, algunas posibilidades y no otras, y cuando realizan esas selecciones, están construyendo sentido. Bueno, nosotros analizamos un tipo de discurso particular, que es el discurso de la información, ¿no es cierto? La práctica del análisis del discurso seguramente les va a servir en sus prácticas profesionales, digamos, bueno, donde ustedes pueden anudar estos contenidos con el recorrido que les ofrece la carrera, ¿verdad? En este caso en particular, nosotros analizamos un discurso, que es el discurso de la información. ¿Y por qué? Bueno, porque creemos que en el discurso de la información se construyen identidades sociales, individuales, digamos, que afectan significativamente a la vida de las personas. Hace poquito, no sé si vieron lo que sucedió con el talle plus size de la hija de Máxima Zorrilleta, ¿verdad? Y todo lo que, digamos,
todo lo que de las construcciones que hacen los medios se desprende sobre, bueno, cómo las personas se sienten más o menos acorde al estereotipo, ¿no?, de los cuerpos que teóricamente son considerados hegemónicos. Bueno, y eso está construido principalmente mediáticamente, ¿verdad? Digamos, ¿qué es lo que es un cuerpo hegemónico? Así que bueno, por eso nos parece importante el discurso de la información, digamos, porque es un lugar donde circulan socialmente muchas construcciones de lo que las personas entendemos, bueno, qué es un cuerpo hegemónico, qué es el fracaso, qué es el éxito, bueno, todo lo que se les ocurra está mediado de alguna manera por el discurso de los medios. Decimos que el discurso es una práctica social, es una forma de acción social, esa es la parte pragmática, ¿no? Digamos, cuando yo enuncio, no solamente estoy diciendo unas palabras, sino que estoy generando acciones, estoy llevando a cabo una acción. Y el análisis del discurso, sí. El discurso este de la información del que hablas es el discurso social. Bueno, el discurso social es otra cosa. El discurso social es un concepto teórico que desarrolla Marc Angenon, que ahora si quieren en un ratito lo adelantamos, lo vemos cuando lleguemos a ese punto. ¿Les parece? Está bien. Sí, seguí, no pasa nada, te quería preguntar eso. No, perfecto. Yo me voy guiando más o menos por el programa, digamos, empezamos a ver esa noción de discurso, qué es el discurso en relación a una práctica social, ¿no? ¿Cuál es el objeto de nuestro estudio? Digamos, cuando nosotros abordamos un corpus, no estamos pensando qué dice alguien en particular sobre algo, sino que ese algo forma parte de una discursividad mayor. Y ahí es donde empieza a tomar sentido esta noción de discurso social, ¿no? Para Angenon el discurso social es todo lo que se dice, todo lo que se escribe, todo lo que circula en un momento y en un lugar determinado de la historia. Nosotros lo que hacemos es ver un recorte de toda esa discursividad social, ¿no? Digamos, plasmado, bueno, estamos haciendo una práctica de análisis del discurso con un recorte de 4 o 5 discursos. En general, cuando uno quiere estudiar más profundamente sobre un tema, bueno, el recorte que uno hace es un poco más amplio. Esto es una práctica que hacemos porque se imaginan que ustedes, nadie puede hacer un análisis del discurso en 2 horas, ni en 24 horas, ni en 2 meses, ¿no? Entonces, el análisis del discurso hace referencia a una disciplina cuyo objeto de estudio es el discurso, es decir, qué es lo que las personas hacen cuando se apropian de la lengua. Digo, las personas o los medios, ¿no? Los que enuncian, qué es lo que hacen cuando se apropian de la lengua, ¿no? A lo que llamamos el aparato formal. Entonces, esto es importante, lo que estaba diciéndoles, esta parte, que es que el objeto de estudio de nuestra práctica no es lo que dice alguien en particular, sino cómo esos discursos forman parte de una discursividad mayor. Y bueno, y tenemos que observar una materialidad discursiva porque es la única forma que tenemos para decir algo sobre un tema, sobre un recorte de lo social. Entonces, importante tener en cuenta la noción de discurso, importante tener en cuenta que es un recorrido teórico y metodológico, importante tener en cuenta que es una disciplina de corpus, es decir, que para poder decir algo sobre un tema tenemos que mirar una materialidad, y cómo este trabajo entonces va a contemplar distintas consideraciones teóricas y metodológicas de la teoría de la enunciación, y por eso abordamos los textos de Benveniste. Es decir, esto es, el sujeto se apropia de la lengua, no esto, ¿no? Sino, piensen, usemos una metáfora como si fuera el diccionario, el español, digamos, cuando el sujeto se apropia de la lengua, convierte la lengua en discurso, y en ese mismo momento va dejando marcas, va dejando huellas de su propia subjetividad. ¿Y cómo lo hace? Bueno, por las opciones que realiza.
Yo cuando voy a pedir trabajo, seguramente utilizo unas palabras, y cuando estoy en la cancha mirando a mi equipo de fútbol, utilizo otras palabras, otras herramientas que me da la lengua, ¿verdad? Entonces realizo opciones que están destinadas a unos fines. Y todo esto además entonces lo vemos respecto del discurso de la información. Por eso nos centramos también en los textos de Patrick Yarodó, digamos, porque los medios no son sujetos individuales, sino que son empresas, ¿verdad? Que tienen unos fines, que tienen unas lógicas, que son políticas, ideológicas. Cada vez que decimos político no decimos que es kirchnerista o que es del PRO, sino que tiene que ver con visiones del mundo, ¿verdad? No hay forma de que los discursos no sean políticos y no sean ideológicos, porque el lenguaje es ideológico. Siempre, siempre, siempre. Acá viene un momento clave en las cursadas, que es cuando les decimos que, bueno, así como Papá Noel no existe, ¿no? Que es un momento clave en la vida del ser humano, enterarse de eso, bastante caótico, bueno, la objetividad tampoco, ¿eh? No hay discursos objetivos, porque el ser humano es un sujeto. Decía Mario Benedetti que como somos sujetos, somos subjetivos. Si fuéramos objetos, seríamos objetivos. Mario Benedetti no tiene nada que ver con la lingüística, es un poeta, pero bueno, viene bien para representar lo que quiero decir. Entonces, este trabajo retoma de la teoría de la enunciación para mirar unos discursos en particular que tienen que ver con el discurso de la información, el discurso mediático, y por eso seguimos más o menos lo que dice Yarodó. A mí me pareció adecuado, nos pareció adecuado contarles acá en esta guía que es un corpus, ¿no? Porque a veces uno refiere a que tienen que hacer algo sobre un corpus y bueno, no tenemos por qué saberlo, para las ciencias del lenguaje o para el análisis del discurso, un corpus permite una organización discursiva de un conjunto vamos a llamarle textos, ¿no? Pero digamos, lo correcto sería decir discursos que guardan una cierta relación entre sí. Generalmente en mis comisiones yo trabajo el tema de la violencia de género, en particular los femicidios. Quiere decir que cuando el corpus es un constructo, es una construcción, como toda construcción también es una elección, ¿no? Uno selecciona unos discursos de determinados medios con unos fines, en este caso con el fin de hacer un análisis, pero también es un recorte y es una selección. ¿Podría yo recortar todo lo que se dice en los medios sobre el femicidio? Bueno, pues sí, como poder podría, me llevaría muchos años de vida, pero digamos, bueno, si uno hace un recorte que es representativo en función de, bueno, es decir, comparo varios medios, ¿no? Sobre un mismo hecho, por ejemplo, qué dijeron varios medios, que es lo que vamos a hacer para esta evaluación. O yo podría, como en el caso de mi tesis de maestría, yo analicé qué dijo el diario La Nación durante 10 años sobre un mismo tema. ¿Se entiende? Fueron como 50 discursos, digamos, por eso un análisis del discurso es un corpus más importante. En este caso lo que vamos a comparar es sobre un evento, algo que pasó, digamos, qué dijeron los distintos medios, porque siempre nos permite, para develar qué sentidos están ahí adentro, digamos, qué es lo que aparece como naturalizado, pero yo puedo desnaturalizar, digamos, el criterio de comparabilidad es muy importante. Entonces, bueno, eso es un corpus, ¿no? Digamos, un conjunto de discursos que guardan una cierta relación entre sí, o por el tema, o porque uno polemiza con otro, y constituyen una parte del discurso social, ¿no? Digamos, de todo lo que se puede decir sobre un tema, yo lo recorto. ¿Vamos bien? ¿Me quieren preguntar algo? Porque yo me subo a la moto y arranqué y me paran. No, está bien, se entiende lo que vos decís. Ok. ¿Cuál es la tarea que vamos a hacer en el TIC de prácticos entonces? Vamos a analizar cómo aparece lo dicho, cómo se manifiestan lingüísticamente los discursos, cómo un hecho similar, como es una marcha que se hizo el 9 de julio, cómo ese hecho
Nosotros no vamos a analizar el hecho, esto es muy importante. Nosotros no vamos a analizar si está bien que la gente vaya a la 9 de julio, al obelisco, sin barbijo, no. Nosotros no analizamos hechos, analizamos lo que los medios dicen sobre ese hecho. Esto es clave, porque si no, no es análisis del discurso, es opinión. ¿Se entiende? Es decir, podría haber tantos análisis del discurso como analistas. Es decir, seguramente si los 10, 12 que hagan este trabajo, algún día lo compararan, podría pasar que hayan escrito cosas distintas y que estén bien, porque en verdad cada uno mira lo que está en condiciones de mirar en virtud de su experiencia, de su trayectoria. ¿Se entiende? Eso no quiere decir que, bueno, los conceptos son siempre los mismos y eso uno no se puede equivocar, ¿no? Porque es producto de la teoría y del estudio, pero digamos, bueno, podría haber algunas diferencias en virtud de lo que uno considere relevante o no. Entonces, vamos a ver cómo ese hecho similar se expresa de distintas maneras a partir de las elecciones que el sujeto hablante, o quien enuncia, en este caso, el medio. Vieron que en los medios hay notas que están firmadas, y hay otras notas que no están firmadas. Cuando están firmadas le atribuimos el enunciado a esa persona que la firmó. Pero si no, decimos que el que enuncia es el medio, porque el medio consiente siempre todo lo que, digamos, la línea editorial del medio, consiente lo que se escribe, esté firmado o no. Bien, entonces, ¿y cómo esas formas y esos contenidos, expresados en cada uno de esos enunciados del corpus, contribuyen a imponer versiones particulares del mundo? Otra vez, ¿qué es una visión particular del mundo? Bueno, una visión política, ideológica. De esta manera, entonces, vamos a observar cómo el lenguaje crea realidad, y cómo cuando el sujeto elige qué decir, está construyendo sentidos. Y por eso cuando te levantás a la mañana, según el canal de televisión que pongas, va a haber un mundo y si no va a haber otro. Les debe pasar si miran información y si no miran, la tiene que empezar a mirar. Bien, en líneas generales entonces, esto es una generalidad de lo que podría contener eventualmente el TIC de prácticos, pero los temas van a ser estos, no van a ser otros, acá no hay publicidad engañosa. El primer punto tiene que ver con una lectura atenta entonces del corpus de análisis para problematizar y dar cuenta, mediante ejemplos, de la noción de lenguaje propuesta por Angenot en virtud de entender que todo lenguaje es ideológico, ¿no? Esto que estuvimos diciendo, lo que, digamos, eso que en un momento determinado de historia una sociedad produce a través de quien es hablada esa sociedad, ¿no? De los medios, que ya dijimos que son empresas, digamos. Bueno, no solamente de los medios, digo, la discursividad social tiene que ver con todo, pero en este caso nosotros miramos los medios, ¿no? Y cómo a través de eso podemos dar cuenta de una idea del discurso social. Así que es importante que miren esos PowerPoint, todo lo que está, el texto de Angenot, por supuesto, y después todos los materiales que van a encontrar en la bibliografía sobre el discurso social. Ese es el primer punto. Sería como una introducción, ¿no es cierto? Digamos, vamos a mirar estos discursos, y estos discursos tocan este tema, y este tema da cuenta de una parte de la discursividad respecto de, bueno, el momento. Miren, me voy a ir un poquitito más para abajo, después volvemos, para que vayan viendo cuál es el corpus. De estos 5 discursos, nosotros en el momento que les demos la consigna vamos a elegir 2. Y ustedes ya más o menos los tienen leídos los 5, no va a ser una sorpresa cuando se lo encuentren. ¿Ven? Miren, este discurso es del diario La Nación, multitudinario banderazo contra el gobierno en diferentes puntos del país. Página 12, el nuevo banderazo anticuarentena del 9 de julio con los discursos de siempre. Crónica, masiva marcha anticuarentena en el obelisco. Clarín, banderazo y marchas en el obelisco en distintos puntos del país contra el gobierno. Fíjense cómo
cómo cada medio va construyendo ya con el título, ¿no? No estamos hilando finito. Y perfil, cacerolazo y banderazo en todo el país contra el gobierno en el medio de la pandemia. Bueno, este es el tema, esa marcha que se hizo el 9 de julio, tanto en Capital como en otras ciudades del país. Sobre, digamos, de todo lo que se dijo sobre ese tema, nosotros vamos a ver este recorte. Después en el punto 2 ya nos vamos acercando a lo que es la teoría de la enunciación, esta propuesta de Benveniste, ¿eh? Digamos, nos vamos acercando a la situación de enunciación. ¿Quién enuncia? Profe, te hago una consulta. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿El examen va a ser así con preguntas para responder o va a ser tipo más una producción, una pequeña monografía? O... No. La evaluación tiene estos puntos similares a estos puntos, ¿eh? Y así como están, los tiene que responder 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Bárbaro, Nada más gracias. que, no, por favor, nada más que acá lo estamos haciendo de manera general, después ustedes van a focalizar en 2 de los discursos que elijamos. ¿Se entiende? 2 de estos 5. Por eso está piola que ustedes puedan ir leyendo estos 5 y puedan, bueno, buscar ejemplos, ir pensando todo el anclaje teórico y metodológico en virtud de ese corpus, ¿eh? No sobre la nada, sino sobre un corpus en particular. Entonces, bueno, es importante... ¿Serían estos 5 que están... 2 de los 5. Bien. Por ejemplo, te digo, analizar el discurso del Diario de la Nación y de Crónica. De esos 5 vamos a elegir 2. Bien. Solo 2. Pero lo que pasa, tener un panorama de los 5 te da una idea chiquitita de lo que sería esa discursividad más grande, ¿verdad? Digamos, no es que solo La Nación o solo Clarín dijeron algo, sino que otros medios también dijeron otras cosas. ¿Se entiende? Eso tiene que ver con la discursividad social. Esto es una partecita muy chiquitita de la discursividad social, que es el corpus que uno arma. Y a su vez, a los fines de la evaluación, lo acotamos aún más a 2. Solo 2, que son los que nosotros les señalemos en la consigna con los que tienen que trabajar. Entonces, es importante en virtud del contexto, digamos, vieron que acá dice, la aproximación a la situación de enunciación, quién enuncia, a quién está dirigido, teniendo en cuenta especialmente la categoría de contexto, contextualización y géneros discursivos. Contexto discursivo, contextualización, géneros discursivos. Claramente, de alguna manera ya lo adelantamos, trabajamos con el discurso de la información. Acá es importante que revisen todo el concepto, lo que retomamos de Bakhtin sobre géneros discursivos. ¿Qué es un género discursivo? Para poder dar cuenta de qué trata esta materialidad. Nosotros no estamos analizando historias clínicas, que sería un género discursivo, no estamos analizando cuentos, lo podríamos hacer, pero digo que sería otro género discursivo, sino que estamos analizando un género en particular que es el discurso mediático o el discurso de la información. ¿Sí? Que tiene unas características, Por eso es importante revisar y releer todo lo que trabajamos sobre género discursivo. Y después, importante también en cuenta que esos discursos no se dan sobre la nada, sino que aparecen en un contexto determinado. Por ejemplo, traigo un ejemplo cualquiera. ¿Conocen a Alberto Olmedo? Sí. Sí. ¿Sí? Si miramos hoy el programa de Olmedo, ¿nos causa gracia? No. Ya no. Por ejemplo, la forma de representar la homosexualidad, la forma que se dirige a las mujeres, ya no, digamos. ¿Y qué es lo que cambió?
Bueno, el programa no cambió, lo que cambió fue el contexto, ¿verdad? Sí. Claro, sí, cambió el contexto. Cambió el contexto, digamos, pasaron cosas, digamos, ¿no es cierto? Digamos, Sí. ya hay cosas que no nos causan gracia, ya hay cosas que están mal vistas. Miren, no sé si todo el mundo piensa de manera tan progresista, sino que hasta por ahí está mal visto decir lo que te causa gracia, vamos a decir la verdad. Se armó todo ese debate ahora con casados con hijos, ¿no? Digamos, si María Elena podía hacer reír con las mismas cosas, bueno, claramente debe haber un público, chiques, para eso, porque si no, no existirían esos programas, qué sé yo. Hay gente que va a ver a los Midachi. Quiere decir que no es que estamos todos, que todos hemos desnaturalizado todo, pero bueno, por lo menos digamos que queda mal reírse de ciertas cosas, bueno, por algo se empieza. Pero digamos, cambió el contexto. Quiere decir que cuando se hace una marcha en la 9 de julio, se da en un contexto en particular. Bueno, ¿en qué contexto estamos? Bueno, en principio estamos desde marzo viviendo en un estado de pandemia, hay un cambio de gobierno, es decir, ese es el contexto en el que pasan algunas cosas, ¿no es cierto? Ustedes me van a decir, ay, bueno, profe, yo tengo que saber todo de todo. Bueno, en principio un buen futuro profesional tiene que saber lo que pasa en su país. No importa si es ingeniero, no hace falta ser historiador para conocer la historia. Todo buen profesional tiene que saber la historia de su país. Cualquier profesión. Así que bueno, todos saben que cambió el gobierno, que hay algunas tensiones, que apareció la tensión con la empresa Vicentín, que, digamos, por eso también les damos compartimos el corpus antes, ¿no? Para que puedan empezar a pensar, ya todos sabemos la historia de Clarín, desde la ley de medios, con los gobiernos más o menos de una determinada ideología, ¿verdad? Más o menos tienen una idea, tampoco tienen que ir a estudiar historia, pero digo, bueno, es parte del, digamos, estos discursos no se dan sobre la nada, sino que aparecen en un determinado contexto, y además en una fecha patria, como es el 9 de julio. ¿Verdad? Igual, profe, Sí. en todo el recorrido de la materia siempre apuntan a ubicar todo lo que se dice, lo que se enuncia en el contexto que nos ubicamos. No nos podemos bailar de eso porque Exactamente, no hay análisis sí. de discursos. ¿Sí? Exactamente. Pero miren, pasa, qué sé yo, una persona empieza a hacer, empieza a ir al psicólogo y de alguna manera tiene algunas representaciones de cómo va a funcionar ese espacio. ¿Y por qué? Bueno, porque lo vio en la televisión, porque, digamos, es muy raro que uno actúe sobre la nada respecto de algunas situaciones, no sé si se entiende. Digamos, yo creo que si nos ponemos a jugar ahora a hacer un juicio, y bueno, somos abogados, pero algo podemos hacer, porque hemos visto juicios, o incluso hasta escribir un fallo, digamos, porque tenemos un registro de los géneros y los contextos en los que se desarrollan. ¿Se entiende? Es decir, es muy raro, a eso se le llama dialogicidad, ¿no? Digamos, Baskin dice que no hay una primera persona que irrumpe discursivamente en el mundo, sino que en todo discurso hay marcas de otros discursos anteriores, ¿no? Hay como un encadenamiento de discursos, digamos, que tienen una historia. Y bueno, los medios tienen una historia también en nuestro país, qué sé yo, no lo tienen que hacer para estos efectos, pero les estoy contando, digamos, yo analicé el discurso del Diario de la Nación en mi tesis de maestría, y bueno, claramente me tuve que ir a la fundación del Diario de la Nación por Bartolomé Mitre, digamos, porque es muy difícil entender la historia del Diario de la Nación si no vas a los orígenes. Nada de eso tienen que hacer ahora, estoy dando un ejemplo, ¿se entiende? Digamos, pero no es lo mismo Crónica que Clarín o Página 12 que La Nación. Al menos discursivamente. Después todos los medios son empresas y todos los medios responden unos fines. Nos pueden gustar más o menos los fines, pero todos construyen estrategias para unos determinados fines. Todos hacen lo mismo. ¿Se entiende? Bien. Y lo otro es la situación esta de enunciación, es decir, quién es el que enuncia y a quién está dirigido, ¿no? A quién es ese público. Yarodó le llama blanco receptor. Todo medio tiene un blanco receptor. Digamos, una idea de quién es el perfil de ese público.
La izquierda diario no tiene como blanco receptor al lector de La Nación. ¿Eso quiere decir que el lector de La Nación no lo lea? No, sí, claro, yo lo leo en La Nación y no está dirigido hacia mí seguramente. Yo soy lectora de La Nación, pero ideológicamente no soy blanco receptor de ese medio. Bueno, estos dos primeros puntos nos dan como la situación, ¿vieron? Entonces, si lo van advirtiendo, nos dan como la situación sobre esto que retoma Marek Jenor del discurso social, sobre un tema, un corpus en particular, y sobre ese corpus en particular lo vamos abriendo como el abanico, ¿no? El contexto, quién enuncia, quién está dirigido, qué género, a qué género discursivo se corresponde. Esto no va a llevar, no son 16 carillas esto, creo que no sé si está definido, pero más de 3 no va a ser, o sea, no. Esto no son 3 carillas de cada punto, ¿se entiende? ¿Vamos bien? ¿Sigo? Bien. La teoría de la enunciación, que retomamos de esta tradición francesa de la teoría de la enunciación, dijimos que lo que permite el análisis del discurso a través de la teoría de la enunciación es ir buscando las marcas, las huellas que va dejando el enunciador en su enunciado. Y esas marcas y esas huellas han sido categorizadas por la teoría de la enunciación en lo que llamamos índices específicos, ¿no? Que son los índices de persona, tiempo y espacio, la polifonía, las cargas valorativas del léxico, las modalidades, si me estoy olvidando algo, persona, tiempo y espacio, no, cargas valorativas del léxico, polifonía y modalidades. Y los tiempos verbales. De esos índices vamos a trabajar algunos sí y otros no. Los que vamos a trabajar son en el punto 3, la polifonía enunciativa. Todo esto está, miren, a partir del punto 3, está todo en el módulo 3. No, perdón, a partir del módulo 2, todo lo van a encontrar en el módulo 3. El punto 2, 3 y 4 en el módulo 3. El punto 1, en toda la teoría de Marek Jenor, y el último punto, algunas cositas de Yarodó para hacer la conclusión. Sobre polifonía enunciativa, entonces, retomamos la teoría polifónica de la enunciación de Oswald Ducrot, para ver ¿qué quiere decir polifonía? Quiere decir múltiples voces. Esta idea de que en un enunciado, digamos, lo que viene a hacer Ducrot es cuestionar la unicidad del sujeto hablante, es decir, que cuando yo enuncio, no enuncio solamente yo, sino que conmigo vienen otros discursos, no solamente por todo lo que leí, como está pasando ahora, digamos, no es solamente lo que yo digo, sino que todo lo que digo, porque lo leí de Jenor, lo leí de Bakhtin, lo leí si lo tuviera que hacer escrito, lo tengo que citar, ¿no? Pero también tiene que ver, bueno, los discursos de uno tiene que ver la familia donde se crió, la escuela en la que se formó, el club a donde va, los amigos, la plaza, digamos, bueno, todo lo que tiene que ver con el proceso de socialización, digamos, va dejando marcas en mi propio discurso. Por eso, digamos, se cuestiona la unicidad del sujeto hablante. Es decir, cuando yo hablo, estoy habitada también por otros discursos. ¿Se entiende? Es decir, cuando mi vecino de acá al lado dice, se robaron un PBI, eso que está reproduciendo seguramente tiene que ver con discursos que escuchó en noticieros, en programas de televisión, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Me escuchan? ¿Sí? Se había entrecortado, ahora sí. Ah, bueno, sí, no sé por qué pasará. Bueno, entonces lo que miramos es la incorporación de mecanismos o recursos polifónicos, ¿no? Digamos, cuando yo analizo un discurso y veo qué marcas hay allá dentro de otros discursos, en principio hay algunos mecanismos que los hacen visibles. Los más comunes es la cita directa y la cita indirecta, que es lo que aparece en los medios de comunicación, digamos, porque bueno, no todos los recursos que vemos en lo que se trabaja la teoría polifónica de la enunciación los vamos a encontrar en los medios de comunicación, ¿se entiende?
Es decir, habitualmente encontramos cita directa, cita indirecta. Por eso dice, ¿qué voces sociales aparecen? ¿Mediante qué mecanismos son incorporadas esas voces? Te estás durmiendo, amigo. ¿Cómo aportan a las estrategias discursivas desplegadas? ¿Se identifican intertextos, interdiscursos? ¿Qué otros mecanismos polifónicos, por ejemplo, podría aparecer la ironía? El uso del pero y del sin embargo, que bueno, yo ahora no voy a hablar de todo eso, pero les tiro como para que lo lean y eventualmente en otras consultas lo podemos trabajar. Es decir, cuando un medio cita los dichos de otros, también eligen a quién otro cita. Es decir, y no solamente elige a quién le da la voz, sino que de todo lo que ese otro dijo también recorta. La cita directa da siempre idea de objetividad. Ah, mira, lo dijo así tal cual, comillas, 2 puntos, eso es objetivo. No, no es objetivo porque de todo lo que dijo el otro, yo hago un recorte. Y recortando le puedo hacer decir al otro lo que quiero, ¿verdad? Es decir, son distintos recursos y la cita indirecta es aquella que yo cuento con mis propias palabras lo que dijo otro. Es muy importante cómo a veces el que enuncia quiere evitar dar una opinión, pero bueno, la ficha le salta, ¿no? De alguna manera, o por el verbo que usa, o por los verbos que introducen citas son muy característicos, ¿no? Para dar cuenta yo te digo, mi hijo me contó que no estudió, no es lo mismo que yo diga mi hijo me confesó que no estudió. Porque entre el verbo contar y el verbo confesar, vos te das cuenta de cuál es la relación que yo tengo con mi hijo. Si mi hijo me tiene que confesar que no estudió, es como si yo fuera de Dios, no sé, me tiene que pedir perdón. ¿Mm? Es decir, los verbos nos dan muchísimas pistas respecto de eso que el hablante no se propone decir, o no quiere, pero lo dice por las opciones que realiza. El punto 4 es las cargas valorativas del léxico, o llamamos subjetivemas, es otro de los índices específicos. Trabajamos solamente 2 aquí. No nos metemos ni con persona, con deícticos, ni tiempo ni espacio. Y tiene que ver con cómo se nombra, cómo se caracteriza a los actores sociales que participan, o cómo se nombra a los hechos. Miren, yo que trabajo el tema de género, todavía hay medios que no dicen femicidio. Es decir, siguen diciendo asesinato. ¿Se cortó? Se trabó un poquito, pero yo escuché. Se cortó. ¿Me escuchan? Bueno. Sí. Bueno, perfecto. Sí. La imagen de ustedes la tengo congelada, pero si me escuchan, sigo. ¿Me escuchás ahí vos? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Muy bien. Entonces el punto 4 es las cargas valorativas del léxico. También seguimos rondando con la teoría de la enunciación, en este caso la que trabaja es Catherine Quebrar-Orecchioni, teniendo en cuenta cómo se nombran los hechos, cómo se nombran los diferentes actores sociales, cómo se describe el hecho, es decir, cómo las personas cuando hablan también están haciendo valoraciones sobre el mundo. Las palabras donde más es claro que uno valora el mundo son los adjetivos, ¿verdad? Lindo, feo, malo, bueno. Che, me parece que hay gente que quiere entrar acá, ¿o no? A ver. Me retiro a otra reunión, cualquier duda. Ah, Pablo se fue, sí. Listo, sí, por eso, porque justo no quería cortarte. Después cualquier cosa seguimos por los foros. Buenísimo. Y avanzamos para la semana que viene. Muchas Dale, gracias a pues. todos. Dale, chau, nos vemos. Bueno, nos vemos, nos hablamos, sí.
Es decir, las cargas valorativas las vamos a ver en sustantivos, en adjetivos y en verbos. Revisen todo lo que hay, es un tema que no es tan complicado. Lo que tienen los subjetivemas es que es una taxonomía de las palabras. Por un lado están los subjetivemas nominales, que son sustantivos y adjetivos, y por otro lado están los subjetivemas verbales, que son los verbos. Esto que yo decía, mi hijo me contó o mi hijo me confesó. Contar y confesar son verbos, y hay como una distinta gradación. Contar parecería menos subjetivo que confesar, ¿verdad? El verbo del decir menos subjetivo, nunca voy a decir objetivo, menos subjetivo sería decir. Entre decir y confesar hay un montón. Declaró, adelantó, aseguró, bueno, todo lo que se les ocurra. Y después están los subjetivemas nominales axiológicos, que son aquellos que tienen que ver con un juicio de valor, bueno, malo, lindo, feo. Los afectivos, los que tienen que ver con una actitud emocional del hablante, horrible, espantoso. Y los no axiológicos, que tienen que ver con la cantidad, serían más cuantitativos, es decir, la cantidad no es ni buena ni mala en sí misma. Digamos, que algo sea grande o chico o alto o bajo, no es ni bueno ni malo en sí mismo según el contexto, en el contexto en el que esté dicho. Les aclaro una cosa, uno puede estudiar todo esto, lo que va a pasar es que no van a encontrar todo esto en los dos discursos, ¿entiende? Digamos, no hay que forzar categorías, Digamos, uno estudia todo este recorrido, pero no vamos a encontrar todos los mecanismos polifónicos en los discursos, ¿entiende? Esto es muy importante para que lo tengan en cuenta. No van a tener ironía, uso del pero, sin embargo, cita directa. Indirecta libre es muy raro encontrar en los discursos periodísticos, ya se los adelanto, es más propio de la literatura. Pero bueno, no van a encontrar todo de todo, Bueno, una vez que realicé el punto 1, 2, 3, 4, tengo que hacer una conclusión. Hasta ahora hice un recorrido metodológico. Dije que tal palabra es esto y que tal cosa es esto, pero lo que yo tengo que hacer es integrarlo para ver de manera comparativa, digamos, cómo reconstruyo el sentido de esos dos textos, comparando qué estrategias usó uno, qué estrategias usó el otro para hablar sobre el mismo hecho. Y para hacerlo, tengo que haber hecho un buen recorrido anterior, porque si no, no voy a poder decir mucho en la conclusión, ¿se entiende? Si el verbo que yo elegí no es significativo para dar cuenta de algo, digamos, no voy a poder decir mucho en la conclusión. Por eso siempre resaltamos que la conclusión debe desprenderse necesariamente de lo que analicé en el punto 1, 2, 3 y 4. Acá no es momento de poner información nueva. Si yo digo que lo característico de uno de los discursos son las citas directas, bueno, eso me tiene que servir para poder decir algo acá en la conclusión. Por ejemplo, que a diferencia que uno utiliza la cita directa o indirecto, o que uno cita los movimientos sociales y el otro no. ¿Se entiende? En el caso de los femicidios, que uno cita a la familia de la víctima y otro cita a la familia del victimario. Digamos, hay todo un juego, estoy hablando de la polifonía nada más, ¿no? O que uno dice femicidio y el otro dice homicidio. Es decir, si las categorías de análisis son efectivas si me sirven para poder decir algo que no sea opinión, porque si no, es el programa de animales sueltos, ¿se entiende? No es análisis del discurso. Digamos, esto no es opinión, ¿sí? ¿Podría ser subjetiva la mirada del analista? Sí, claramente, como que no. Pero lo que tenemos es una propuesta teórica y metodológica. Nosotros analizamos elementos léxicos, no es opinión esto. Es decir, la conclusión es la parte, miren, les digo, la parte más importante del trabajo, porque es donde luce todo el recorrido que yo hice previo. Si no son meras categorías, que digamos, las categorías en sí mismas no sirven para nada. Digamos, yo tengo que poder
detectar, rastrear, porque esa es la tarea que hace el analista, es como una pesquisa, va viendo esas marcas, esas huellas que están categorizadas por la teoría, pero que a mí me sirven para poder dar cuenta de esos sentidos que aparecen en esos discursos. Algunos son más evidentes, porque claramente Clarín va a decir, si nosotros ya tenemos algunos preconceptos de qué van a decir, si sabemos más o menos algo de las noticias, ya sabemos qué va a decir Clarín o qué va a decir La Nación respecto a un tema, o Página 12. Miren que a veces uno se sorprende. A veces uno se sorprende. A veces Página 12 dice cosas feas, o para mi juicio, digamos, ¿no? Y bueno, digamos, no hay... Uno tiene unos preconceptos, porque bueno, los medios tienen su historia, cuando uno estudia los medios, digo, ¿no? Pero bueno, a veces uno se sorprende, por eso hay que entrar al análisis, digamos, con una mirada un poco así, con un distanciamiento, se llama distancia epistemológica, ¿no? Cuando uno investiga, si cursaron metodología, digamos, uno se distancia para mirar, y bueno, y después podría haber, digamos, dar cuenta con eso de ciertas intencionalidades donde, digamos, no existe ni la objetividad ni la neutralidad, en ningún medio. Es decir, y todos esos que hicimos en el punto 1, 2, 3 y 4, digamos, nos sirve para dar cuenta sobre las estrategias que llevan a cabo los medios para hablar sobre un tema, sobre un problema social. Me encantaría que no me digan que les compliqué la vida, ni que les di miedo, ni nada de eso, sino que más o menos les sirvió esta charla inicial, medio que se terminó siendo como una clase, una charla inicial, pero digamos, para guiarlos por dónde mirar. Primero tienen que leer bien el corpus, lean bien esos textos, y en función de eso después vayan mirando todo el recorrido teórico y metodológico y vayan pensándolo en función de esos textos. Después, bueno, les vamos a pedir que tengan en cuenta algunos requerimientos. Por ejemplo, cuando uno hace análisis del discurso, tiene que tener es muy importante que puedan dar cuenta de cuál es el ejemplo, digamos, el que corrige, en este caso yo, tengo que saber cuál es el elemento léxico. Si ustedes me ponen subjetivismo verbal en el párrafo 4, y en el párrafo 4 hay 18 verbos, yo no puedo saber cuál es el que ustedes me quieren señalar. Habrán visto que el corpus está numerado. ¿Ven que está numerado? Esto es muy importante, porque entonces de los dos que seleccionemos, ustedes sí pueden decir párrafo 2, verbo flamear. Flamearon. No sé, ¿ustedes ven el cursor cuando yo hago? Sí, ¿no? Sí, la ves. Bueno, pero me tienen que poner párrafo 2, flamearon, que es un verbo. Los manifestantes flamearon banderas. Yo les voy a dar una sugerencia, consejos nunca doy porque estoy en condiciones de recibirlos. Si tienen, a veces se confunden y ponen que son verbos, palabras que no son verbos, sí. ¿Pasa? Sí, pasa en la vida, pasa en el cine. ¿Cómo sé que un verbo es un verbo? Se puede conjugar. Exactamente, es la forma más fácil. Si no lo puedo conjugar, si no puedo decir yo, tú, él, bueno, no es un verbo, pero a veces hay verboides, hay distintas formas de las palabras que podrían prestarse a confusión. Entonces, bueno, la mejor forma de darme cuenta si un verbo es un verbo es conjugarlo, decir yo, tú, él. Bueno, entonces es muy importante que cuando pongan el ejemplo, que a mí me quede bien claro de cuál es el verbo, cuál es la palabra, u oración, o 2 o 3 palabras. El ejemplo no puede ser solamente una palabra. Miren, ocupó más de 6 cuadras, por ejemplo, podría ser. Vamos por acá. Entonces, cuidar el modo en rotular el archivo, respetar las características de la extensión, si son 3 hojas, son 3 hojas, no 18, no va a estar mejor ni va a estar peor, al contrario, ese es un buen texto, es el que yo me esmero para hacerlo más sintético.
cuidando la redacción propia de un trabajo académico, que estén bien citados los autores, citando del modo correcto a los autores. Todo esto en la página tienen ayuda, de cómo citar, o sea, la página de nuestra cátedra es muy completa en ese sentido. Después que tengan claridad para citar, que todo el lexema pueda identificarse, cada palabra se puede identificar, que yo no tenga duda qué es lo que... sencillamente porque no los voy a tener al lado para preguntarle. Pero a veces los textos no vienen con instructivo, entonces uno tiene que ser lo más claro posible, que no queden dudas. Y lo otro es que a mí no, en este caso, miren, no se trata de recortar y pegar. No me tienen que decir lo que dijo Yarodó sobre qué es el discurso de la información, sino poder ver lo que dijo Yarodó en el estudio de este corpus de análisis. No corten ni peguen. Bueno, eventualmente si quieren poner una cita la ponen, pero digamos, no es... Esto es un análisis, no es no es el teórico. ¿Se entiende? Sí, pero una consulta en relación a eso. Sí. Los textos que podemos, los autores que podemos utilizar para hacer el análisis del discurso son los que aparecen acá en la bibliografía, los que usted mencionó. Exactamente. Miren, todo Y hasta ahí. Benveniste es todo lo que tiene que ver con la teoría de la enunciación. Yarodó es el autor que vemos para pensar en el discurso de la información. Después, este módulo 3 que está acá es el que van a tener casi todo el recorrido del 2.2, 3, 4, está todo en el módulo 3, que es una ficha de cátedra, no son los textos originales de los autores, los tienen acá también, pero digo, para guiarlos, el módulo 3 tiene del punto 2 al punto 4. Después, acá no está, miren, no está, que debería estar, Angelo. No sé si se dieron cuenta. Claro, para discurso social. Miren, ahora mirándolo me doy cuenta. Así que bueno, tendría que ser el discurso social, pero nosotros tenemos en una de las clases, lo van a encontrar, está todo en la bibliografía, está todo en la bibliografía. Yo cuando había visto la bibliografía, había notado lo mismo, como que quizás... lo tenemos que arreglar eso. Sí, tipo, igual lo van a encontrar. En la consigna lo voy a arreglar, pero bueno, ustedes ya saben que lo tenemos que arreglar, pero que bueno, para trabajar el discurso social, retomamos a Marangeno. No todo lo de Marangeno, porque acá no vamos a ver los componentes del hecho hegemónico, eso lo ven en el teórico. Nosotros Angeno como que lo vemos separado, una partecita la vemos en el práctico, a los efectos de pensar en esta discursividad social, es decir, que los discursos no andan solos por el mundo. El discurso de los cuerpos hegemónicos, digamos, no está en la revista Caras nada más. ¿Se entiende? Digamos, la revista Caras en todo caso sería un emergente, digamos, de otros discursos que colaboran con eso. Es decir, no irrumpió por primera vez en el mundo esta idea de lo que debería ser un cuerpo, y más de una princesa, chiques. Imagínense, una princesa gorda, es un horror para la revista Cara. ¿Qué nos queda para nosotras? Bueno, ese discurso, digamos, no anda solo por el mundo, sino que forma parte de otros discursos. En todo caso, uno no analiza si está bien o está mal, digamos, ¿no? Que se le diga plus size o como se le diga, sino, digamos, ¿qué otros discursos aparecen ahí adentro que tienen que ver con la discriminación? Bueno, con lo que ya sabemos, ¿verdad? Digamos, esa sería la idea, que los discursos siempre son una muestra de una discursividad más grande. Así que miren, acá como me di cuenta que faltaba lo de Angeno. Y bueno, y después leer el corpus, y seguramente para el próximo encuentro tengan ustedes, hablarán más ustedes, si quieren, o harán consultas puntuales. ¿No falta también el texto de Leunda? ¿Está en TP2? Sí, el de Leunda es el de Marangeno. Sí, claro, sí, sí. esos dos faltan, el de Angeno y el de Leunda, sí. Sí, tal cual.
Sí, sí, En hay que realidad es ver. lo mismo, porque habla de Angenot, del discurso social y Sí, todo eso. el texto de Leunda es una reseña crítica, ¿eh? Que bueno, es como un avance, como una entrada al texto que a los fines de lo que nosotros queremos decir sobre el discurso social alcanza. ¿Eh? Puntualmente para los teóricos directamente están los textos de Marangenot y todo el material que tienen en la bibliografía de la cátedra de todos PowerPoint y bueno, y etcétera, del trabajo sobre Algenot. ¿Alguna duda? Bueno, por ahí tienen Profe, yo muchas, tengo pero sí. algunas, sí, ¿Puedo algunas sacar esto? consultas ¿Puedo sacar más esto? técnicas, administrativas. Decime. Sí. Eh, en el caso de que se nos corte internet en el momento del examen, ¿qué hacemos? ¿Cómo procedimos? En el caso que se les corte internet, es decir, vos tenés que descargar la consigna y vas a tener 24 horas para hacerlo. Ah, lo hago todo por Word y después lo envío como archivo Exactamente, adjunto. no se hace en la plataforma. Vos te bajás las consignas, lo haces y después Perfecto. lo subís. Sí, sí. Ah, perfecto. Perfecto, Claro, listo. claro. Es una Buenísimo. buena pregunta la que hiciste, ¿eh? No, está Porque en bien. otras materias pasa que es por plataforma y es todo online. Sí, sí, Está bien, perfecto. hoy hice un examen de un curso que estoy haciendo también online, sí. Tuve que hacer un examen a las 9 de la mañana. Y no me pregunté si no tenía internet, pero bueno, qué sé yo, supongo que lo podría haber hecho en otro momento. La verdad que no me lo pregunté. Pero no, ustedes, Claro, ahí dice a la hora porque que se va a publicar, claro, nosotros a una hora vamos a publicar la consigna. Ni bien esté publicada, se la descargan, y trabajan, y al otro día, a tal hora, la tienen que subir. ¿Eh? perfecto. Profe, Gracias. una Sí, pregunta. ¿cómo no? Vos viste que hablaste de los adjetivos, verbos y demás. Hay Sí. un texto que a mí me complicó porque entendía todo esto de los verbos, pero después hay un capítulo que es de Saint Pierre, María del Carmen, Sí, y que sí. habla todo del verbo pretérito y presente, y hay un No. montón de ejemplos. Qué buena tu pregunta, porque ese es otro tema. Mirá, ¿te acordás que hablamos de los índices específicos, digamos? La teoría de enunciación se propone buscar, rastrear las marcas, las huellas que va dejando el enunciador y en su enunciado. ¿Las huellas de Mm, qué? Bueno, de su subjetividad. Entre mm, esas categorías que la teoría de la enunciación y los otros teóricos que después pensaron la teoría de la enunciación, categorizaron esos índices específicos. Dijimos, persona, tiempo y espacio, ese es el eje, las coordenadas de la situación de enunciación. Yo, tú, aquí y ahora. Esas son las coordenadas de la situación de enunciación. Ese instante único y irrepetible en que una persona se apropia de la lengua, convierte la lengua en discurso, inmediatamente que dice yo, pone un tú frente a él, va a decir bienveniste, cualquiera sea el grado de presencia de ese tú. Y si yo estoy sola acá en mi casa protestando porque hay 18.000 vasos en la pileta, me estoy dirigiendo a alguien, aunque no haya nadie. ¿Eh? es cierto, sí, ¿Entiendes? Como un monólogo, sí, por ejemplo. Por eso toda enunciación es una locución, siempre está dirigida a un tú. a otro. Esas serían las primeras. En este caso no nos vamos a, eso no está incluido en la consigna. Después vienen Ah, los bueno, bueno. tiempos, pará, que todavía no te respondí. Después vienen los tiempos verbales. Y eso tiene que ver con lo que llamamos mundo narrado y mundo comentado. Eso. Porque los verbos no solamente indican tiempo cronológico. Miren, este es un tema hermoso que a mí me parece que para las prácticas profesionales de ustedes es muy importante. No está incluido en las consignas, que es todo lo que vos me estás diciendo de los pretéritos y del Sí. perfecto y de todos los tiempos verbales. No está incluido en las consignas. ¿Eh? Pero les comento, por si algún día lo quieren leer, que los verbos no solamente indican tiempo cronológico, sino que las personas cuando, por ejemplo, contamos momentos de nuestras vidas, yo hice 14 años de terapia, así que imagínense todos los momentos de mi vida que conté, a veces mandamos al pasado hechos del presente y traemos al presente
hechos del pasado. Y eso no tiene que ver con la cronología, sino tiene que ver con modos subjetivos en que yo por distintas cuestiones, llámenle, yo no sé nada, chiques, de psicología, llámenle En tiempo trauma. lógico, sí. Bueno, ¿por qué una persona se olvida durante 30 años de que fue abusada y un día lo trae al presente? Y eso se hace presente, digo, y no solamente se hace presente, sino que se Texto, enuncia en tiempo presente. Digamos, hay muchos estudios sobre eso y me parece que es un tema súper interesante, pero en este caso no está contemplado en las consignas. Sí, sí. ¿Eh? Claro, Esto, es un tema re interesante, pero se me confundió cuando dijiste todos súper. los tiempos. Digo, chau, esto me pareció re difícil. Pero No. bueno, Lo único que vemos de los verbos es los subjetivemas verbales en la categoría o sí, sí. en esa taxonomía que hace Kebra Orecchioni sobre las palabras. Separa subjetivemas nominales, adjetivos y sustantivos, y subjetivemas verbales, que son los verbos. Los verbos sirven para nombrar una acción, pero también para decir algo de esa acción. El ejemplo que van a encontrar en el módulo 13 es, por ejemplo, estoy inventando porque no me lo acuerdo, Juan asesinó al piano toda la tarde. ¿Qué estoy queriendo decir? Claro, es un verbo que sin embargo da una característica. Bueno, yo digo, asesinó al piano y estoy queriendo decir que tocó re mal el piano. Entonces, no solamente estoy diciendo algo Claro. sobre la acción, sino que estoy contando algo más sobre esa persona. Por ejemplo, que toca horrible el piano. O si te digo, María acarició el piano, no solamente estoy, bueno, además estoy usando como una metáfora, ¿no? Pero digo, estoy diciendo algo sobre la acción, pero también algo sobre esa persona. ¿Mm? Es lo mismo que el ejemplo que les puse, mi hijo me confesó que no estudió. Bueno, dirán ustedes, vaya madre, ¿no? Si el hijo le tiene que confesar que no estudió. 35 años, imagínate. Y entonces no solamente nombro la acción, sino digo, es un invento ese que hice, sino que hay algo más ahí. Y después están los verbos del decir, se llama la verba dicendi, ahí adentro los subjetivemas verbales, que son los verbos que utilizo para contar lo que dijo otro, para los verbos que anticipan una cita. Juan dijo que, me voy. Ese dijo es el verbo más neutro de todos, después de ahí se llaman verbos del decir, porque son los verbos que introducen una cita, directa o indirecta. Es lo único que vamos a ver donde está relacionado los verbos. No tocamos el tema de los tiempos verbales, ni el tema de los Buenísimo. deícticos de tiempo. Listo. Gracias. ¿Quedó claro? Bien. ¿Algo más? La clase teórica, perdón, el horario de consulta de la semana que viene sería en este mismo horario. La verdad que si te digo ahora te miento, pero seguramente va a estar publicado y les va a llegar la info. Creo que Pablo les manda por mensajería del SIU. Sí. ¿Sí? Si te digo ahora te miento. Pero ya se van a enterar. Bueno, gracias. No, por nada. ¿Algo más? Profe, otra Dime. consulta, pero por ahí más administrativa. ¿Qué pasa si no nos queremos presentar, digamos? O sea, porque ya está todo habilitado en el Moodle. Yo pensé que Si no te como presentás, no que... te presentás. Pero no hay como dar un presente o algo de eso. Fíjate que todo eso, viste que en la página hay dos documentos. Uno que es esta guía que trabajamos acá, y la otra, Sí. el otro documento, que es, bueno, yo ahora no lo tengo, clase de consulta, no. Fíjate que en la página hay dos
no, estoy buscando el nombre. ¿Recuerdan ustedes cómo se llama? Que está todo especificado, eso. Hay 2 documentos. El que dice modalidad de examen libre. Exactamente. Exactamente. Ahí fíjate que están todas las especificaciones de lo que tiene que ver cuando, en qué caso se considera desaprobado, en qué caso ausente y todo eso. ¿Mm? Ah, perfecto. Listo, Ahí ya lo vas a vi. encontrar todo. Listo, gracias. No, por favor. ¿Algo más, chiques? Bueno, ¿cómo vienen? ¿Bien?